empezamos inmediatamente con la actividad siguiente, que es una conferencia, y nos van a hablar de la experiencia de educación a distancia. El exponente es Gabriel Jaime Illanes, y la verdad es que estoy muy sorprendida por todas las actividades que hace Gabriel, te felicito. Él es máster en el programa de aplicación de tecnología especial de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing. Es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Católica Boliviana, docente de la Universidad Privada Boliviana, de la Fundación Educacional San Agustín y coordinador del NAEC en Bolivia de la IAU. Así que bienvenido, Gabriel, y te dejo el micrófono para que nos compartas tu experiencia. Perfecto, muchas gracias, Fabiola. Bueno, sí, ya vamos a comenzar entonces con el panel. En realidad, lo que buscamos con esta presentación es dar un ejemplo y también ejemplificar un caso bien específico, que es el tópico de la instrumentación astronómica amateur, que creo que en realidad muchos colegas lo comparten, lo deben compartir en cuanto a la recurrencia, ¿no?, de consultas que pueden haber en este campo. Es justamente que nosotros quisiéramos presentar una experiencia de educación a distancia que se tuvo en Bolivia, enfocada justamente a este campo, ¿no?, que es cercano justamente a los usuarios, a los estudiantes, a los profesores, en los cuales vamos a hablar de diferentes temas, ¿no? Bueno, ya comenzando con la presentación, lo que nosotros podríamos comentar es de que lo vamos a dividir en 5 partes, lo que viene a ser Bolivia en astronomía, astronomía en educación, experiencias prepandemias, una experiencia actual, curso a distancia, ¿no?, que es lo que se realizó, y finalmente conclusiones y proyecciones, ¿no? Bueno, mi nombre es Gabriel Jaimes, yo formo parte de la Fundación Educacional San Agustín aquí en Cochabamba, Bolivia. Y dentro de las diferentes cosas que hacemos es justamente tratar, ¿no?, de desarrollar actividades en el campo de la astronomía para la educación, que es algo muy importante y requiere de mucho trabajo aquí en Bolivia, ¿no? Reconocemos que existen varios desafíos, varios campos que todavía tenemos que explorar, sin embargo, estamos trabajando sobre eso, ¿no? Y dentro de lo que nosotros buscamos es también tener un impacto por la parte de educación, que es algo muy importante. Bueno, yo me considero astrónomo amateur porque también participo de registros de observaciones y demás, pero a la par también, bueno, he participado gestionando algunos clubes de astronomía para estudiantes, para astrónomos amateurs, ¿no? Bueno, entrando en contexto un poco para el caso de Bolivia, yo creo que, como se lo comentó, bueno, alguna vez, el caso de Bolivia para la astronomía podría ser un vértice de estudio, ¿no? Específicamente para el caso de la educación, porque dentro de los muchos cambios que han existido, justamente para el caso de la astronomía se han presentado algunos temas muy específicos, ¿no? Respecto a la fundación, nosotros lo que podríamos comentar es de que en realidad la Fundación Educacional San Agustín se perfila más que nada por los antecedentes que tienen, ya que vienen de una orden, ¿no?, de San Agustín, de la orden agustina, de estos padres que en algún momento implementaron un colegio aquí en Cochabamba, pero enfocándose netamente a lo que son las ciencias exactas en esas veces, ¿no? Teniendo una carga horaria considerable para lo que es matemáticas, física y química, para formar, digamos, estos recursos humanos, ¿no?, por la parte de educación y también futuros profesionales en Bolivia. Bueno, por esa parte, nosotros como fundación lo que buscamos es dar soporte, ¿no?, a la parte de difusión de astronomía, fomentar a los estudiantes a que también se puedan volver astrónomos amateurs, crear una comunidad de interesados y apoyar a las ciencias, ¿no? Porque en realidad la fundación, el colegio, es un referente para lo que son olimpiadas científicas. Alguna vez han recibido algún premio, ¿no?, de la fundación, perdón, del viceministerio de la presidencia. Entonces, se trabaja sobre este tema mucho, ¿no? Para poner un poquito en contexto, en Bolivia, bueno, sí existe astronomía profesional, sí existen grupos de astronomía amateur, sí existe representación internacional frente a la IAU, Olimpiadas de Astronomía, y algo muy importante, nosotros tenemos también una herencia cultural, ¿no?, lo que viene a ser la astronomía cultural, donde nosotros, bueno, es un campo que se tiene que investigar mucho, pero a la par ya se tiene algo, ¿no? Justamente de eso me gustaría comentar un poco. Bueno, compartimos mucha de la cultura que se tiene en cuanto a la observación astronómica de nuestros ancestros, ¿no? De todas estas culturas preincaicas que se comparten con muchos de los colegas de otros países, ¿no? Tal es el caso de, por ejemplo, las constelaciones andinas, como podemos ver acá. Se dieron nombres, ¿no?, algunas constelaciones conocidas como ser Alfa y Beta Centauros, lo que es Carguanaira, ¿no?, que son los ojos de la llama, lo que es Géminis,
que es Pumayunta, ¿no? Un par de pumas, lo que es Orión, que se considera como un poncho en realidad. Y como podemos ver, varios de estos nombres están en el idioma aymara, es decir, corresponden a algunas de las culturas que, eso siempre lo mencionamos, ¿no? Antes de lo que era el nombre de la astronomía, antes de que lo que entendemos ahora por política, antes de lo que era religión, estas culturas ya observaban al cielo y de hecho era muy importante, muy intrínseco a su espiritualidad, ¿no? Es por eso también de que es importante dedicar, ¿no? Cierta cantidad de los recursos y demás para hacer una investigación propia, porque en realidad muchas de las culturas también lo que pasa es de que poco a poco se están perdiendo, ¿no? Y eso es lo que no queremos, queremos más bien al contrario, revitalizar lo que es toda esta herencia cultural. Algo también que es muy activo, muy interesante por la parte de los estudiantes, porque le prestan atención a este tópico, es la parte de arqueastronomía, ¿no? Nosotros aquí en Bolivia tenemos lo que es el Tiwanaku, que bueno, la UNESCO nos dijo de que tenemos aproximadamente de 30 a 50 años para hacer investigación formal, ¿no? Para poder desarrollar en realidad algunas actividades de investigación formal, invirtiendo ciertos recursos, la cual nos lleva justamente a estas edificaciones, que no solamente eran interacción para algunas celebraciones que se tenían en estas culturas, sino como es el caso de muchas edificaciones alrededor del mundo, también lo que presentaban eran interacciones astronómicas, ¿no? Específicamente lo que son las pirámides de Acapán, el templo de Calasasay, el templete semisubterráneo, que tienen interacciones para celebraciones del 21 de julio, lo que es la festividad del Wilcacuti, en mayo, lo que es la alineación con Orión, y alineaciones con solsticios y equinoccios, ¿no? Entonces, ya tocará justamente a estos estudiantes, a la gente que se forme en este campo, para poder hacer una investigación formal, ¿no? Y poder lograr investigar más, descubrir muchas cosas que todavía están vigentes y tienen el potencial en este campo, ¿no? No se menciona mucho, pero en realidad en Bolivia también existieron algunos registros que fueron importantes para su época. Tal es el caso, podemos ver acá, lo que es una crónica que existió, un registro astronómico indirecto que se hizo por la parte de las crónicas de la historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arsanz, ¿no? Ahí podemos ver lo que él escribió, ¿no? Que dice, ¿no? Aquella misma noche en su entrada, siendo las 7:30 de ella, habiéndose vuelto a aclarar el cielo, apareció en el aire un admirable cometa, el cual nacía por encima del Cerro Rico, que es un cerro bien conocido aquí en Bolivia, de la parte del mediodía y remataba en el Munaypat, en el occidente. Este es otro cerro, ¿no? Era de color sangre y alumbraba como fuego. Entonces tenemos este registro que se tiene. Lo interesante es de que el año que se lo realizó, que es en 1618, también a la par tenemos lo que es el discurso de los cometas, ¿no? Que fue un catálogo, un registro en realidad que hizo, una gaceta en realidad que hizo Galileo, ¿no? Donde no solamente observó un cometa, observó tres, ¿no? Y asimismo incluye algunas otras efemérides más, pero a la par de que Galileo estaba haciendo la observación de este cometa importante, en Bolivia también se lo estaba haciendo, y es más, ¿no? Como es el caso de muchos eventos astronómicos, en esas épocas se atribuyó una guerra, ¿no? Que existió, que es la entre vicuñas y vascongados, es lo que viene a ser el colonialismo y la contraparte indígena, que en su momento fue importante, ¿no? Pero en Bolivia, justamente mientras Galileo estaba haciendo este registro, también se lo estaba haciendo acá, ¿no? Entonces existen directamente esos registros. Bueno, dentro del contexto se puede hablar mucho para Bolivia, sin embargo, algo de nuestro interés sería justamente la parte de la astronomía y la educación, algo que es muy importante. En el caso de Bolivia, bueno, hablando de lo que es el sistema educativo, podemos mostrar lo siguiente. Nosotros tenemos una estructura que por cambios de gobierno y por cambios de estructura, más o menos hace unos 14 años, se implementó de la siguiente manera, lo que es la comunitaria inicial, que es escolarizada, no obligatoria de 1 a los 3 años y obligatoria a partir de los 3 a los 5 años. Lo que es la vocacional comunitaria, que es de los 6 a los 11 años, y la comunitaria productiva, que es de los 12 a los 17 años. Ahí encontramos esos 12 años de escolaridad que normalmente se comparten con otros sistemas. Sin embargo, algo importante, como es en el caso de muchos otros países, no existe la astronomía como una materia curricular. Sin embargo, algo muy importante que se tiene que mencionar es de que la actividad astronómica amateur es muy influyente, porque dentro de los grupos diversos que existen,
Aquí podemos ver muchos de ellos que se los han mapeado justamente con la red Nike. Son muy activos y dentro de ellos también son educadores, son profesores, los cuales, bueno, adicionalmente a su carga horaria, justamente gestionan clubes de astronomía por el gusto, ¿no? Por la pasión que se tiene en este campo. En Bolivia también hemos participado de eventos de los 100 años de la astronomía, ¿no? Lo que son los 50 años del Moon Landing. Alguna vez también hemos organizado un evento para profesores, para capacitación de profesores, mediante el proyecto Open Astronomy Schools, ¿no? Y también se han desarrollado lo que es de la red Nike, perdón, NACE, ¿no? Si nosotros vemos un post del Ministerio de Educación de Bolivia, un evento muy importante son las Olimpiadas Científicas, porque en su momento han llegado a mover hasta 420.000 estudiantes, no solamente para una etapa departamental. Esto es algo importante porque dentro de esa rama también existe lo que es la astronomía. Y bueno, tenemos la herencia cultural y también la participación en algunos eventos. Entonces, por esa parte nosotros creemos de que sí existen los medios para establecer plataformas educativas, para mejorar escenarios de alcance, acceso, desarrollo e inclusión. Más o menos también tratar de llegar, ¿no? Justamente a lo que otros colegas en estas presentaciones nos están ejemplificando, que sea algo de alcance nacional, ¿no? Que para lo cual se tiene que desarrollar muchas plataformas, ir trabajando al respecto, ¿no? A nivel de currícula, nosotros tenemos también lo que viene a ser una currícula muy específica, porque, bueno, las tendencias que se tuvieron con los cambios de estructura también fue dar cierta predominancia a la revitalización de las culturas que existieron en Bolivia, ¿no? Entonces, es algo medio interesante, ¿no? Porque nosotros podemos encontrar ahí temáticas de dinámica, de cinemática, que son parte de lo que se les ha puesto otros nombres, como por ejemplo, fuerzas de la madre tierra o fuerzas y cosmología de la madre tierra, ¿no? Sin embargo, dentro de todo lo que se ve ahí, que son netamente temáticas de física, de la currícula que se lleva en otros países, encontramos, ¿no? Por ejemplo, esferas celestes, cenit, polos, lo que es coordenadas geográficas y astronómicas, solsticios, equinoccios, bueno, los cuales son parte de nuestra currícula. En teoría sí se lo ve, ¿no? Pero no forman directamente una materia curricular. Estas materias que se relacionan, pues, en realidad son ciencias naturales, ciencias sociales y la materia de física. Predominante en lo que viene a ser la educación pública, en algunas instituciones de educación privada y también algunas instituciones por convenio, ¿no? Son 4 los dominios en los cuales se evalúa a los estudiantes, que vienen a ser el ser, el saber, el hacer y el decidir. Y dependiendo del curso en el cual se encuentren, la temática igual irá cambiando, ¿no? Entonces, ese tema de la currícula es algo que se tiene que abordar en realidad en algún momento, porque se tiene que formalizar, ¿no? La estructura de cómo se desea impartir astronomía en los colegios. Bueno, viendo algunas experiencias de lo que viene a ser pre-pandemia, lo que se realizaba antes de la adaptación, nosotros podemos hablar de que, bueno, los cursos que se desarrollaban, las actividades que se desarrollaban con los clubes de astronomía, eran bien específicas y más o menos lo que se desarrollaba en otras experiencias que se comentaron en los paneles, ¿no? Gestión de clubes de astronomía para primaria y secundaria, astronomía interactiva, experimental, observacional, olimpiadas de astronomía y difusión científica. Como podemos ver, bueno, nosotros a la vez que hemos realizado alguna actividad de difusión, son muchos los estudiantes, ¿no? Que prestan interés, por más de que sea independiente al colegio, ellos prestan mucho interés, ¿no? Tanto para actividades de difusión como podemos ver acá, para actividades con Scout que hemos realizado, con olimpiadas que se van rotando entre los departamentos de Bolivia, la sede, algunos, bueno, viajes de estudio que hemos hecho justamente por la temática de arqueoastronomía y también astronomía interactiva, ¿no? Que es lo que buscamos con los estudiantes en la presente coyuntura. En algún momento, bueno, también lo que se deseaba hacer era ser interactivos con diferentes actividades con los estudiantes. Les hacíamos hacer presentaciones personales, hacíamos sesiones, por ejemplo, celebrando los 50 años del alunizaje del hombre, con algunos documentales, a la par también de alguna observación. Hacíamos también astronomía durante el día. Aquí vemos una experimentación del fenómeno de Coriolis, que también explicándoles se puede hacer. Y bueno, dentro también del interés que presentan los estudiantes, algunos de ellos con sus habilidades, ¿no? Con sus conocimientos de gastronomía, aportaron al club, ¿no? Ahí vemos las astrogalletas, en realidad, que algunos estudiantes, por su interés propio, para poder
hacer las fiestas de astronomía, desearon hacerlo, ¿no? Y es también el interés que ellos tienen y se percibe para contribuir en las actividades que desarrollamos, ¿no? Sin embargo, bueno, ya viendo una experiencia de lo que viene a ser educación a distancia, la adaptación con tópico de instrumentación astronómica que hemos tomado en cuenta, nosotros partimos por la premisa de que todos podemos hacer astronomía, ¿no? Y eso es algo importante que se les tiene que contextualizar a los estudiantes, porque muchas veces ellos automáticamente se crean las limitaciones, ¿no? De que yo necesito instrumento, yo tengo que hacer una inversión, yo tengo que participar de un club o tengo que depender de alguna institución o de algún profesor que me enseñe para poder hacer astronomía, cuando en la actualidad es totalmente lo contrario, ¿no? Sabemos de que hay estudiantes que prácticamente están inmiscuidos tanto al campo que en algunos casos son también ellos los que nos enseñan a nosotros, ¿no? Y en el campo de la instrumentación astronómica es tan grande, tan diverso, ¿no? Las aplicaciones que existen que hay que contextualizar, porque no es lo mismo, por ejemplo, provisionarse, comprar un telescopio en un país donde existe un representante de la marca, que hacerlo pasar por aduanas, por transporte y todos los costos que representan para el caso, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Algo importante también que tenemos que tomar en cuenta es de que hoy en día los estudiantes son bombardeados de mucha información, ¿no? Tanto de eventos que van sucediendo, y, digamos, logros de la contribución científica de la humanidad, como información que no es cierta o información que es de esto, que es de las temáticas de pseudociencia, ¿no? Y por esa parte, bueno, es bueno y malo, porque también es parte del rol del educador guiar a los estudiantes, ¿no? De qué fuentes de información son correctas, qué efemérides, qué eventos se van a efectuar correctamente y cómo se los va a desarrollar. Y, por ejemplo, ¿no? Las temáticas del telescopio James Webb, de los lanzamientos de constelaciones de satélites gigantes, de, por ejemplo, el proyecto de interferometría que existió para mapear lo que es un agujero negro, el cometa Neowise el año pasado. Son muchos los eventos en los cuales los estudiantes se van enterando, ¿no? Y por esa parte es bueno y malo, porque en realidad los estudiantes también contribuyen, no están al tanto de muchos eventos que están sucediendo. Y por la parte de los debates que realizamos, es ahí, ¿no? Donde se vuelve interesante justamente la cosa, porque los estudiantes están al tanto de muchos eventos que suceden. Por la parte de instrumentación astronómica se puede hablar mucho, porque realmente, digamos, en este siglo fueron realmente las invenciones. Hubo un momento donde, por así decirlo, existió una explosión, ¿no? Donde realmente se crearon muchos de los instrumentos, se experimentó mucho. Y por esa parte, la parte de los antecedentes de la instrumentación es un campo muy interesante, el histórico, por así decirlo, es muy interesante en la diversidad de equipos que existen. Sin embargo, también es muy diferente, ¿no? A lo que nosotros tenemos. La astronomía amateur de hace unos 15 años, incluso de hace unos 5 años, no es lo mismo que tenemos en la actualidad. La tendencia ha sido para justamente tener más accesibilidad, los equipos sean más baratos para la astronomía amateur y de esa manera también podamos viabilizar este campo que es de tanto interés, ¿no? Algo que podríamos mencionar es de que hay una diferencia entre instrumento y herramienta. Nosotros un instrumento lo podemos considerar cuando tiene un fin específico, a veces es temporal, se construye masivamente. Sin embargo, la herramienta en realidad lo que hace es generar capacidades, experiencia y sabiduría. Entonces, cuando un estudiante toma un instrumento y empieza a hacer astronomía, empieza a hacer observaciones, genera capacidades, ¿no? Y esa sabiduría se va a quedar ahí. El instrumento ya no se lo puede utilizar, pero el conocimiento se mantiene en el estudiante, ¿no? Bueno, a la par también de lo que vienen a ser las personalidades que encontramos en las personas, es lo mismo con los telescopios, porque van a reaccionar de una manera diferente para la situación. Dependerá, ¿no? De justamente los gustos, qué trabajo astronómico querrá hacer el estudiante, pero más o menos los telescopios y su gran diversidad que existe es justamente como una personalidad. Y eso también es lo que nosotros tenemos que orientar, ¿no? Acerca de cuál es la diversidad y cuál es el alcance que ellos pueden tener. Una pregunta muy recurrente en el desarrollo de esta experiencia fue justamente, ¿cuál es tu telescopio favorito? ¿Cuál es el telescopio que tal vez a ti te gustaría comprar? Si nosotros observamos, podemos ver de que hay muchos casos de estudio. Por ejemplo, telescopios de iniciación que son comunes en el medio de gama intermedia, ¿no? Que podemos encontrar de marcas genéricas. Y lo que nosotros hicimos fue dar opciones, ¿no? Ir revisando caso por caso
de tal manera que los estudiantes, ellos sean los que en primera instancia escojan cuál podría ser la mejor opción. Por ejemplo, ¿no? Si a un estudiante le gustaría algo de este tipo, sabemos que en Bolivia hace unos 40 años no era factible comprar un telescopio, sino tal vez construirlo. Entonces, el campo que le corresponderá justamente es este tema de los ATM, ¿no? La construcción de telescopios. Y así, nosotros hemos ido revisando en realidad diferentes casos. Por ejemplo, telescopios de colección, que pueden ser estos de Edmund Scientific, de astronomía solar, lo que viene a ser telescopios armables con lentes funcionales, astronomía de cielo profundo con los setups o GIRS, con lo que viene a ser catadióptricos, ya sea para trabajo astronómico polivalente, o tal vez esos que no han sido también aceptados, pero también entran dentro de la rama del coleccionismo. Lo que viene a ser, por ejemplo, los telescopios de gama baja, que hay que también dar el contexto de cuáles son las limitantes de su óptica y también el contexto de Bolivia. Por ejemplo, aquí vemos un telescopio que se encuentra en Tarija del Observatorio Nacional, ¿no? La terminología que se utiliza es muy grande y yo creo que eso lo compartimos. Bueno, existe lo que es la astronomía planetaria, de cielo profundo, solar, existen las efemérides, los tipos de telescopios. Poco a poco vamos aumentando, digamos, la dificultad, lo que viene a ser las monturas, que es todo un campo también, los telescopios apocromáticos, lo que viene a ser ya también algunas tendencias de los fabricantes que llevan los nombres de las empresas, ¿no? Por ejemplo, Star Align, los off-guiding, los adaptadores, los tipos de filtros, los reductores Hyperstar, los telescopios RASA. Entonces, es muy grande el campo, ¿no? Y es poco a poco que se tiene que ir dando el contenido. Nosotros podemos tener un entendimiento común como el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el mejor telescopio? Bueno, algunas personas dicen, el mejor telescopio es el que más se utiliza. Otros, los telescopios más antiguos. Otras personas dicen los telescopios en los cuales más inviertes. Y todas estas afirmaciones pueden ser de verdad, pero parcialmente, ¿no? No siempre aplica el caso, pero tienen también su componente que es cierta, ¿no? Por esta parte. Hemos revisado telescopios de manera remota mediante, digamos, las especificaciones técnicas y también revisándolos de manera virtual, ¿no? Cada uno de los casos. ¿Qué consideración? Por ejemplo, en este telescopio Celestron Nexstar 8SE, una importante consideración es la parte del empoderamiento, ¿no? Ese accesorio que se tiene que comprar para no ir gastando pilas todo el tiempo. Entre las métricas que hemos tomado, anteriormente lo que se hacía era lo siguiente. Una primera clase pedíamos realizar, por ejemplo, una lluvia de ideas, una nube de ideas, con algunos conceptos que a ellos les gusten, ¿no? Y ya para la final, bueno, para las clases finales, ya vemos de que existen algunos conceptos más complejos, algo que se ha sentado también en los estudiantes respecto a sus gustos. Eso es justamente lo que se hacía. Las presentaciones personales es algo también, al buscar otras inteligencias que ellos manejen para plasmar conceptos. Vemos algunos conceptos, algunas tendencias en su retroalimentación. Por ejemplo, la parte de la simulación, los instrumentos astronómicos, ellos perciben, ¿no? Algunas temáticas también que constelaciones andinas, arqueoastronomía, que son de tendencias. Los estudiantes están bombardeados por mucha información, ahí también hay que considerar, ¿no? De que pseudociencia y demás también son algunas temáticas que les llegan y también ellos perciben cuando nosotros invertimos cierto tiempo, nos gusta el tópico y demás, pero de esta retroalimentación nosotros podemos ya tener algunas tendencias, ¿no? Lo que se realizó es lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos hacer una revisión remota de diferentes instrumentos, accesorios, cartas celestes, utilizando software que seguramente muchos de los educadores los conocen, ¿no? Sin embargo, lo interesante de esto es que lo podemos ver a detalle porque tenemos control de cuál es la visibilidad de los estudiantes. Entonces podemos ahí ver algunos detalles, algunas consideraciones importantes que se tienen que hacer. Así mismo hemos hecho alguna revisión de los telescopios mismos, cómo tenemos que armarlos, cómo tenemos que equilibrarlos, cómo se hace la alineación. Teníamos planificado, ¿no? El hacer también una observación física. Sin embargo, para esas fechas, bueno, el pico de la pandemia alcanzó aquí en Bolivia, entonces no era nada responsable llamar a una reunión, ¿no? Sin embargo, hemos aprovechado la ocasión para explicarles también algún software de astrofotografía, cómo nosotros podemos llegar a obtener alguna imagen, ¿no? Que se lo realizó justamente con la revisión de los telescopios que hicimos, ¿no? Entonces, para eso se requirió cierto trabajo también de logística. Sin embargo, yo creo que fue de mucha utilidad para los estudiantes. Podemos presentar una clase modelo, que sería la siguiente.
una activación de conocimientos previos mediante la aplicación Mentimeter, que es generar una nube de ideas, ¿no? Online, que es lo que hacíamos antes, previo, físicamente. Desarrollo de una presentación con debates de conceptos, sondeo de cantidad de personas y dinámicas, haciendo preguntas que sean, digamos, algo capciosas en un principio, y subiendo la dificultad. Por ejemplo, ¿qué color es el sol? ¿Qué es más difícil para construir, un lente o un espejo? O algo más técnico, si valdría la pena realmente comprar un kit de estos, ¿no? Como sabemos, cada una de estas preguntas tiene muchas, bueno, una respuesta compuesta, ¿no? Que tendrá que ver también con los conocimientos que tenga el estudiante, con las tendencias del mercado y algunos aspectos técnicos o tips justamente para la instrumentación astronómica. Podemos hacer una revisión de equipos virtual. Ahí nosotros lo que les entregamos también fue un árbol, considerando cuál sería la mejor opción en disponibilidad de tiempo y de inversión, para qué equipo sería el más adecuado para ellos. Revisamos algunas cartas celestes y finalmente una dinámica que considero que es muy importante mediante una aplicación Kahoot, QuizWizard o una simulación con Stellarium, el Solar System Scope, que es una aplicación, y el Celeste, que es un simulador, ¿no? Entonces, yo creo que esos temas también les gusta mucho, la interactividad a los estudiantes. Lo interesante del Kahoot es que nos permite obtener algunos reportes de cuál es el desempeño de los estudiantes y cómo ellos están asentando los conocimientos. Documentación también es importante pasarles para que ellos la tengan y la revisen para la vez que necesiten. Y finalmente, un formulario, ¿no? De satisfacción para ir mejorando el curso. Un experimento que les gustó mucho fue la construcción de un planisferio, ¿no? Justamente aquí lo tenemos, que bueno, fue un planisferio que lo diseñamos y mediante un chinche y un seguro de un arete para las señoritas que utilizan, esto en realidad nos dio un planisferio funcional, que a ellos lo que les gustó justamente armarlo, y también bolivianos, $medio, ¿no? Este recurso está registrado en los recursos libres de la IAU, en este link. Si ustedes pueden, si lo desean, pueden entrar. También hay varios recursos libres en español, ¿no? Para justamente armar una clase. Y actualmente lo que hacemos es utilizar, digamos, la parte de experimentación o simulación. Podemos ver ahí, bueno, estamos haciendo un espectrógrafo. Se les indicó qué materiales del hogar se necesita para poder armar un espectrógrafo y ellos lo armaron. Una experiencia que les gustó mucho. O también una utilización de una aplicación con realidad aumentada, ¿no? Ellos imprimen sus cartas en su casa y también pueden usarlos para seguir una explicación que se esté haciendo, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, hay algunos detalles que hemos encontrado dentro de la experiencia. Por ejemplo, estudiantes de otros departamentos, otras regiones, contenido clave que es muy importante otorgarlo en la clase. Por ejemplo, la evaluación de un telescopio, qué trabajo astronómico se puede hacer, qué inversión, consideraciones de transporte, aduanas, aranceles, uso de marcha y mantenimiento. Algunos casos identificables, ¿no? Como estudiantes que solicitaron participar de otras generaciones, de otros años, ¿no? Un equipo, es decir, un papá y su hija que participaron, y a la vez también de ir aprendiendo sobre la instrumentación. Bueno, que ellos encontraron, digamos, las clases como un momento para poder hacer una actividad en familia más interactiva que lo que vienen a ser las clases comunes, ¿no? Debates de constelaciones andinas, corrimiento al rojo, de astronomía de cielo profundo, es también algo que se presenta y justamente es interesante, ¿no? Esas temáticas que los estudiantes, la percepción que ellos tienen para poder compararla, ¿no? Algún estudiante también que se encontraba en las Islas del Sol, que es una isla en el centro del lago Titicaca, nos solicitó, ¿no? ¿Qué yo puedo observar en este momento? ¿Qué yo puedo hacer? Es una de las muchas ventajas, ¿no? La ubicación donde se encuentren para hacer una clase virtual. Eh, bueno, ahí también vemos otras tendencias, el uso de las plataformas educativas, que es muy importante. Y finalmente, ya para finalizar la presentación como conclusión, lo que podríamos decir es de que, bueno, en realidad existen algunas tendencias que son identificables, ¿no? Para lo que vienen a ser las clases, para lo que vienen a ser las actividades de astronomía. Entre ellas, bueno, lo que podría mencionar es de que nosotros tenemos una tendencia en que los diferentes campos de astronomía y ciencias espaciales normalmente no son apoyados, no es el caso de Bolivia, sino en otros países. Sin embargo, no tiene que ser nada malo, sino más bien tiene que ser una oportunidad, ¿no? Para
implementar un proyecto adecuado, para crecer, para contribuir a... Eso es algo muy importante también para indicar a los estudiantes, ¿no? Porque esas limitaciones, si bien es importante, digamos, el apoyo, la parte institucional, que es, digamos, crítico para algunos proyectos, la idea es formar capacidades, ¿no? Y dentro de eso es dar esos lineamientos para que el estudiante también adentrarse también más en el contenido. El aprendizaje, bueno, se puede mejorar mediante el uso de herramientas adecuadas. Como hemos visto, bueno, ahora yo creo que más allá de solamente hacer presentaciones de contenido, es muy importante, ¿no? La parte de la interactividad, usar la tecnología, que es el plus justamente de la educación virtual que se tiene, y en muchas de las presentaciones que he visto lo han plasmado. En realidad ya se utilizan estas herramientas, que es algo muy importante, creo yo. Bueno, más por la parte de Olimpiadas, nosotros compartimos en los clubs lo que es la cultura de compartir, el voluntariado, el trabajo en gestión. Cuando nosotros tenemos un club, tenemos de diferentes edades, y normalmente las actividades salen mucho mejor si nosotros lo hacemos en grupo, ¿no? Si hacemos esa actividad para aprender en grupo. ¿Por qué no también pasar ese criterio a lo que viene a ser la educación virtual? Finalmente, tiene que ser algo divertido, porque es ahí donde se genera la pasión, donde estamos generando futuros recursos humanos para dar continuidad a los proyectos. Algo importante también es de que nosotros tenemos que dar un enfoque, ¿no? A todo lo que estemos impartiendo, dando una prioridad a lo que es el cómo, más que al qué, ¿no? Es más importante enseñarle al estudiante cómo se puede evaluar un instrumento, cuál es el mejor instrumento que ellos podrían adquirir, considerando bajar costos en transportes, en opciones para aduanas y todo eso que es importante para Bolivia, más allá que mostrarles, bueno, aquí hay un telescopio que tiene estas especificaciones y se encuentra aquí en Bolivia, ¿no? Siempre va a ser muy importante el cómo, enseñar, ¿no? Y justamente por la parte de generar capacidades, creo que es importante también esa parte. Bueno, en realidad, esta sería la perspectiva que tenemos, la experiencia que hemos desarrollado, ¿no? Para un caso bien específico. Nosotros sabemos de que hay muchos desafíos, mucho que se puede mejorar, mucho que se tiene que trabajar. Sin embargo, también es un buen momento, ¿no? Lo que es la pandemia no solamente ha restringido, sino ha abierto, ¿no? La oportunidad para hacer muchas cosas de forma virtual, de usar tecnología, de tener mayor alcance y también evolucionar en muchos campos de lo que es la enseñanza, ¿no? Lo que es la educación. Pero por esa parte, bueno, creo que eso sería todo por mi parte en cuanto a la presentación. Si desean, ahí, bueno, ahí está mi contacto y bueno, yo creo que ahora podríamos pasar a la ronda de preguntas para ya ir finalizando, ¿no? Ya, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sin duda fue algo muy interesante lo que presentaste, varios aspectos que tenemos que considerar cuando hacemos clases, sobre todo los docentes, ¿cierto? Que podemos ir incorporando de acuerdo lo que tú nos indicas ahí. Nos quedan 4 minutitos, así que sí podemos hacer algunas consultas, pero voy a comenzar con una que quedó hace un ratito atrás. Constanza Frey nos pregunta si tienes alguna recomendación para Astronomía Cultural de América. Sí, bueno, hay personas que aquí en Bolivia tienen, digamos, un buen trayecto justamente desarrollando ese campo, ¿no? Como les decía, aquí en Bolivia han habido muchos cambios en lo que es la estructura del sistema de educación, y justamente algo que preguntamos era cómo era la manera más efectiva de poder transmitir estos conocimientos o poder hacer un proyecto de investigación en este campo, ¿no? A las personas que desarrollan esta parte de la arqueastronomía, las constelaciones andinas, ¿no? Algo que resaltó es de que mucho de los antecedentes para hacer un proyecto justamente en este campo están en las partes de las poblaciones y de las ciudades, de los pueblos que se encuentran en las periferias, en la parte rural, ¿no? Yo algo interesante e importante también ahí es de que en estos pueblos muchas de las personas son trilingües, pueden llegar a hablar 3 idiomas, pero no necesariamente el español, ¿no? Pueden ser también los dialectos de las culturas que tienen ahí. Entonces, es necesario, ¿no? Formar
un proyecto que sea inclusivo, integral, yo creo, incluyendo también lo que viene a ser la educación cultural desde la perspectiva de que ellos tienen, digamos, en su cultura, en estos pueblos, pero también toman en cuenta el tema del idioma, ¿no? Porque ahí se encuentra justamente el potencial, ¿no? Donde nosotros, a la vez, de, digamos, de hacer un proyecto que pueda proporcionarles algún apoyo o alguna algo que para su formación, para el aprendizaje, también es al otro lado que nosotros podemos recopilar información, que es muy importante, ¿no? Eso fue, digamos, una tendencia, ¿no? Que se identificó. Muchas gracias. Bueno, te repito las felicitaciones. Aquí mandan muchos saludos, agradecimientos por la charla, por compartir la experiencia del trabajo en Bolivia. Muy interesante. También aquí nos comentan que es muy bueno saber lo que se está realizando en los países amigos. Así que felicitaciones por tus aportes. Aquí plantean un punto bastante interesante que Laura Caminos plantea, bueno, si se curriculariza la astronomía como un área, ¿se perderá ese interés genuino y la pasión que mueve a los que se interesan por ella? Tal vez podríamos plantearlo en algún panel de discusión. Interesante. Y Sí, muchas felicitaciones. Perdón. perfecto. Sí, no, sí, ahí tal vez algo cortito. Sí, es cierto, un tema es la intermitencia, ¿no? De que no están obligados por algún tema de nota o algo, algún examen que tengan que participar, pero justamente ahí es donde se ve en realidad el interés de algunas personas que posteriormente yo creo que le dan continuidad a los proyectos y demás, ¿no? Eso es sí, algo que yo creo que habría que analizarlo más profundidad. Exactamente. Aquí Estefanía Martínez dice, felicidades, muchas gracias por la charla. El Club de Geología Planetaria Kuiper de Potosí, Bolivia, estaría feliz por trabajar juntos en un futuro. Así que ahí te dejan el contacto para ver si también hacen algo juntos Perfecto. más adelante. Te agradezco nuevamente, Gabriel, es muy interesante, siento que quiero seguir en esto, pero no, ya se nos acabó el tiempo. Te voy a pedir que si puedes dejar de compartir pantalla y les voy a pedir a todos los asistentes que prendan su cámara un segundito para tomar una foto. María Paz, si me ayudas con la foto, por favor, para poder dejar registro de esta charla y nos vayamos al almuerzo, a un descanso para que puedan estirar las piernas, para que puedan tomarse un tecito ahí y recomponer algunas energías.